Muy bien, estimados alumnos, continuando con las clases o el repaso que estamos haciendo de Sublime y de Bootstrap. En el video pasado vimos la instalación del framework, qué elementos requeríamos. Teníamos por un lado la hoja de estilos del Bootstrap. También en nuestra plantilla habíamos colocado el jQuery, que siempre debe estar por encima de las demás JavaScript, y finalmente el Bootstrap.min. Esta hoja ya la tengo guardada como si fuera una plantilla master. Cada vez que haga un proyecto, recuerden, voy a ir copiando esta carpeta para crear un nuevo avance. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este video es crear ya una estructura, un layout, conociendo un poco el sistema de grillas o el grid system que trabaja el Bootstrap 4 y que, a diferencia del Bootstrap 3, en este caso en particular, ha incrementado una vista más, que es la vista XL y la vista extra large, para dispositivos pues que son ultra anchos, ¿no? Los Smart TVs o ya monitores que son con una resolución mucho más grande que la tradicional. Vamos a conversar un poco de eso, vamos a trabajar con las más estándar por ahora, que es la vista medium, la vista large, y luego vamos viendo las demás. Entonces, para entender un poco cómo se crea la estructura, yo he hecho por acá un pequeño gráfico en Photoshop, y la idea es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, el marco rojo que ustedes ven va a ser nuestro primer contenedor de la web. Siempre en Bootstrap deben arrancar con un contenedor. Contenedor que tiene clase container, que ahora vamos a ver en el código. Dentro de él posee filas o rows, como se dice en inglés. Yo las he pintado de verde. Por ejemplo, supongamos que yo tengo para este diseño en particular, para este trabajo que yo quiero hacer, tres segmentos diferentes. ¿De qué depende que yo cree un row, dos rows, cinco rows? Depende mucho de la arquitectura de información que planteo en la página. Si yo sé que tengo cierta cantidad de información que quiero segmentar, quiero distribuir dentro de la página y quiero que el usuario vea que son segmentos diferentes. Por ejemplo, en la primera parte estoy hablando de características del producto, en la segunda parte estoy hablando de productos recomendados, en la última parte de repente del footer, cosas como esas. Entonces tiene que haber una separación también visual, ya sea con un fondo diferente, con una temática diferente. Algo visual tiene que entender el usuario que le indique que efectivamente está dejando un segmento y está viendo otro. Entonces esto vía código se traslada a tener diferentes rows dentro del container. Esos rows van a albergar dentro de sí eh, ya las cajas en sí de contenido. El contenido, titulares, párrafos, imágenes, recién se va a trabajar dentro de estas cajas azules, en mi caso, ¿no? Son las que ya tienen las medidas en tamaño de columnas. Por ejemplo, este bloque sería, pues, si hablamos de la vista medium, sería un bloque con una clase colmd 12 columnas, porque está ocupando todo el ancho del sistema de 12 columnas de Bootstrap. Seguido de esa, todavía dentro del row inicial, tengo otros dos bloques más que están ocupando 6 y 6. Entonces yo les decía en la clase, ¿qué pasa por ejemplo si a este de acá yo le coloco 7? Como el sistema solo tiene 12 de espacio, va a empujarla hacia la siguiente línea, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está haciendo acá, no? Porque como este tiene 12 y no hay espacio acá arriba, está empujando a las otras dos de este lado. ¿De acuerdo? Yo podría también poner un row exclusivo para este. Como les digo, va a depender mucho de qué segmento estamos hablando de la página. Y por ejemplo, me imagino también agregar otro segmento acá, donde de repente puedo tener un video y tres bloques de información o tres bloques de recomendaciones, reseñas de usuarios o productos recomendados, etcétera, ¿no? La idea es que nosotros dejemos un poco de pensar en anchos fijos en píxeles y hablemos en tamaños de columnas, porque la temática mucho de la clase va a ser así. Yo les voy a indicar crear un bloque de 6 columnas, o crea un bloque de 9 y 3, o crea un bloque, o crea 4 bloques de 3 para large y crea 3 bloques de 4 para medium, cosas como esas. Entonces tenemos que adecuarnos mucho al concepto del sistema de grilla que trabaja Bootstrap y que, bueno, ustedes han venido viendo pues desde el segundo ciclo, ¿no? Entonces la idea es esa. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, en el último row, podría tener una división de 6 y 6 de repente para temas de contactos o redes sociales. Eso que están viendo se conoce como layout, o se conoce como la distribución de la página, la maqueta de la página, y es el paso inicial, ¿no? Eso es lo que me va a decir a mí cómo está yendo la estructura, cómo va a navegar el usuario a través de esta página, qué elementos son los más importantes, a los cuales tengo que darle yo mayor jerarquía dentro de la composición, y acá mismo eliminar
errores en cuanto a navegación, errores en cuanto al UI, y afinar pues la experiencia de usuario en la parte conceptual todavía. Entonces esto acá lo voy a hacer en código. ¿Cómo haríamos esto en código? Vamos por partes. A ver, de nuestra plantilla inicial ya tenemos instalado el Bootstrap, tenemos todo corriendo. Entonces lo que yo voy a iniciar, arrancar, es colocar un div con class container. Ahora, nosotros tenemos acá un pequeño problema. ¿Qué ocurre? Nosotros deberíamos ya conocer las clases para maquetación dentro de Bootstrap. Cuando usábamos Dreamweaver era mucho más sencillo porque yo tenía de repente fragmentos de código, creo que ese era el nombre exacto, donde yo podía pues traer un fragmento directo, por ejemplo un contenedor, una grilla, una tabla, y lo copiaba tal cual. Acá también existe eso, pero vamos a ir paso a paso. Lo primero más importante es conocer de que dentro del Sublime yo puedo agregar plugins o paquetes que en este caso en particular me van a permitir autocompletar la parte de código, ¿no? Recuerden que eso tiene que ser lo más eficiente posible que yo pueda trabajar. Entonces, vamos a ver. Como yo quiero que esto acá se autocomplete, vamos a borrar todo esto acá. Y yo he hecho acá una instalación nueva del Bootstrap, perdón, del Sublime, para que vean. Nosotros en Tools, en herramientas, tenemos una opción en la parte final que dice instalar paquetes de control. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo quiero que en preferencias me aparezcan los paquetes de control, que es la forma que le llama Bootstrap pues a estas piezas adicionales que tú le agregas al programa para ir enriqueciéndolo de alguna forma. Entonces en herramientas vamos a instalar paquetes de control. Tengan presente la parte de, bueno, acá creo que el video no se va a ver, pero en la parte de abajo de su programa va a aparecer la barrita de instalación. Van a ver como una barrita o un progreso de que está instalando, está descargando cosas, y depende de qué tanto pese este paquete es lo que va a demorar, ¿no? Por lo general son súper rápidos, son menos de un minuto de demora, pero sí yo tengo que instalar algunos programas que de repente pues tienes que dejar 4 o 5 minutos descargando. Entonces le damos acá. En este caso ya instaló. Como les digo, ustedes van a ver el progreso en la parte final. Ya está. Entonces con todas estas preferencias ya vas a ver dos opciones más, que es Package Settings y Package Control. Si nosotros le damos clic a Package Control, vamos a, entre las opciones que tienes de paquetes, vamos a darle clic a instalar paquetes. Esta opción que está acá. ¿De acuerdo? Repito. A ver, cancelar esto. Cuando nosotros entramos a preferencias, ya vas a ver la opción de paquetes, vas a darle paquete de control. Este paquete de control lo que te va a dar son las opciones que tienes para buscar el tema de paquetes, y vas a darle clic a la opción de instalar paquetes. Igual te va a aparecer abajo una barra de progreso, y mientras termina la barra de progreso vas a ver las opciones que tienes para instalar. Vamos a ir poco a poco viendo. Hay muchas herramientas dentro de esto. Hay unas que son muy útiles y otras que están, la verdad, que de más. Particularmente la que me interesa ahorita tiene que ver relacionado con Bootstrap. Entonces voy a colocar Bootstrap en el buscador. Y por ejemplo, mira, tenemos Bootstrap 3 Autocomplete, que ya no nos sirve. Recuerden que estamos trabajando con Bootstrap 4. Y la que vamos a trabajar pues es este de acá, Bootstrap 4. Hago un clic ahí, igual te aparecerá abajo que está instalando, esperaré unos segundos y ya está instalado. ¿Cómo verificas? Vamos a crear otra vez en el código, voy a agregar class, y ahora si presiono control espacio ya van a aparecer las clases de Bootstrap 4 dentro de ese código. Por ejemplo, yo quería agregar un container, ya me va a aparecer para autocompletar el container. Solo presiono o tipeo las primeras letras y simplemente le doy enter y ya me autocompleta. Entonces me agiliza mucho el trabajo. Una cosa que también estuve viendo es verificar las etiquetas cerradas, ¿no? El Sublime siempre te va a marcar con unos puntos seguidos en la parte de abajo las etiquetas que están correctamente cerradas. ¿Qué pasa si yo borro esto? Al darle clic a la parte interna de la palabra div ya no me marca ninguna etiqueta. Entonces si por ahí ustedes ven que hay algún error dentro de su código, rápidamente tocan la etiqueta, por ahí van a ver, hay una que falta cerrar, y ubicas dónde cerrarla, ¿no? Esa es la idea. Entonces según nuestro diseño tenemos por acá, tenemos un container y teníamos 3 rows. Como son 3 rows iguales, recuerden que podemos agregar 3 diferentes cursores, ¿no? Yo voy a agregar 3 cursores y voy a escribir div class row, ¿de acuerdo? Y cerramos los divs. ¿De acuerdo? Siempre
yo les diría que dejen este espacio, esa indexación, para que entiendan también visualmente qué código pertenece a qué. Técnicamente hablando, da lo mismo, exactamente lo mismo si este código está acá. Es lo mismo para el navegador, pero para nosotros visualmente nos conviene que esté así, porque yo sé visualmente que esto pertenece a esto, que esto pertenece a esto, ¿de acuerdo? Me ayuda mucho a la hora de depurar el código. Entonces continúo por acá, darle un poquito más, ¿no? Hasta la altura de esto. Y también lo puedes hacer con los 3 cursores, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema. Perfecto, entonces tengo 3 filas, que es lo que está en mi diseño. Ahora, en las 3 filas tengo 3, 4 y 2 divs. Entonces lo que voy a hacer es crear 3 divs en cada uno y después corto uno de acá y lo pego acá, o lo haces manual, no hay ningún problema, en la forma que tú desees, mientras agilices, todo bien, ¿de acuerdo? Este primer row que estás viendo acá en mi código es este verde que está acá arriba. Entonces dentro de él tienen que haber 3 bloques ya con el contenido de por sí. Dentro del row yo no voy a agregar el contenido, yo no agrego el H1, el P, la imagen dentro del row. Tengo que hacerlo acá porque el comportamiento responsive, cómo se va a comportar en celular, en tablet, en laptop, depende de estos bloques azules. A ellos yo le voy a dar la instrucción de que debe ser de 6, de que debe ser de 12, de 9, etcétera. Estamos, entonces vamos a dar un poco de espacios. Acá también voy a agregar 1, 2, perdón, 1, 2, bueno, lo creo atrás, no hay problema, luego lo arreglo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces voy a crear de nuevo. Si te confunde esta parte, hazlo manual, lo copias, lo pegas como mejor se te acomode. Si te acostumbras a trabajar con los cursores, bienvenido sea. Voy a crear tip class call md. El número que sigue se lo agrego después manualmente, porque cada uno tiene un número diferente. Y cierro los divs, ¿de acuerdo? Entonces estos los voy a poner un poco más adelante, estos también, como les digo, ¿no? Para saber qué pertenece a qué. Acá más adelante, estos más adelante acá. Ya, perdón. Entonces tengo, ahora dependiendo el diseño, va a cambiar el número, ¿no? De la columna. En este caso, por ejemplo, mi primer div del primer row tiene 12 columnas. Pongo vista medium porque es la general, digamos, ¿no? Pero puedes trabajar en la que quieras. Para este proyecto en particular solo van a trabajar una vista nada más. Entonces le coloco que va a tener 12 de tamaño. Los otros dos que ves por acá tienen 6 y 6. Entonces coloco 6 por acá y 6 por acá. Paso al siguiente row. El siguiente row en mi diseño es este que está acá. Él debe tener 4 bloques, como puedes ver en el diseño. Yo tengo ahorita 3, pero como el de abajo debe tener 2 nomás, entonces le robo este, lo corto y lo pego por ahí. ¿Y cómo está la distribución? A ver, él tiene 12 y como son bloques iguales, aunque por acá no parece bien, pero son bloques iguales, 12 entre 3, 4, 4, 4, suman 12, ¿no es cierto? Entonces, primero tiene 12, los demás tienen 4, 4 y 4. Y el último bloque, según mi diseño, tiene 6 y 6. Entonces lo que voy a hacer es colocar 6 y colocar 6. Ya está, ya tengo la estructura creada. Ese debe ser siempre tu primer paso. Tengo toda la estructura, me he matado pensando el diseño, ya tengo el borrador, tengo todo listo. Esa estructura es la que debes crear tú en el código en blanco antes de agregar contenido. Ya estamos. Entonces ahora acá vamos a agregarle pues algún contenido. Igual le puedes colocar, separarlo así o dejar el div allá. Yo siempre te recomiendo tener esta indexación. Voy a agregarle por ejemplo un titular que diga bienvenidos. En los párrafos voy a agregar un lorem de una columna, perdón, de un párrafo nada más, para no alargar mucho. O sea, voy a borrar toda esta parte de acá. Este texto lo voy a copiar en el otro bloque también, ¿no? Que tengo un titular, 2 párrafos. Tengo un titular, 2 párrafos.
Tú puedes colocar tus imágenes, puedes colocar tus listas, tus hipervínculos. El contenido ya es lo que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo voy abriendo este navegador, acá tengo titular, que es 12 columnas, pero como no hay más contenido, va a aparecer acá. Si tú quieres centrar algún contenido, como todavía no estamos viendo estilos, puedes trabajar con la etiqueta center, de centrado. No hay ningún problema. Eso lo podemos arreglar después en estilos, pero como ahora no estamos viendo estilos todavía, pues ir trabajando temas de etiquetas en HTML, ¿no? Para hacer algún tipo de ajuste visual. ¿Qué más? Tengo este de acá, debería ser un espacio de un video. Justamente les dejé una tarea a cada grupo de investigar cómo colocar de manera responsive el video. Todavía está pendiente para que lo vean. Es una etiqueta sencilla que tiene el Bootstrap. Voy a seguir agregando título acá. Le voy a poner center y dentro del center otro titular. Yo por ahora texto nada más como parte del video para que no sea tan largo, aunque este también ya está largo. Este es otro titular, pero ustedes pueden agregar pues lo que ustedes deseen, ¿no? Y acá también párrafo. Voy a copiar este de acá y ya está. Y en la parte final voy a agregar 2 párrafos y ya, por temas solamente educativos. Ya, entonces miren, ¿no? Tengo todos mis bloques, mi contenido. Si por ahí ustedes ven que eso está muy junto, muy pegado, pueden agregar etiquetas BR dentro de cada bloque, ¿no? Acá tengo un row, salen los puntitos abajo que me indica que está bien cerrado. Acá también todo un row, ¿no? Visualmente este pequeño espacio me dice que ya todo este contenido pertenece a este row, ¿sí? Traten de tener ese concepto, ese chip de siempre dejar ese espacio para mantener esto de acá. Pueden apretarlo todo, no hay ningún problema, no igual va a funcionar. Nos ayuda un poco a depurar más adelante el código. Entonces hasta ahí. Y nuestro comportamiento responsive, ¿no? Si por ejemplo acá están 12.6.6, como no tiene ningún comportamiento en small ni en extra small, ¿qué significa? Como la filosofía de Bootstrap es siempre tener el diseño de móviles listo, entonces como no hay ningún comportamiento, móvil siempre va a ser 12, va a ocupar todo, va a pensar que siempre va a ocupar todo. Entonces si yo esto lo achico, vamos a estirar un poquito por acá. Si esto yo lo achico, 12, 12, 12, ¿no? O sea, en la vista extra small, que la que estoy ahorita, no hay ninguna regla. Entonces siempre va a ser 12 de tamaño. 12, 12 hasta que entre en la vista medium. Cuando entra en la vista medium ya cambia, ¿no? 6, 6, 4, 4, 4, 6, 6. ¿De acuerdo? Pero hasta que yo no cambie, realmente eso no se va a alterar. Y acá me doy cuenta que estoy cometiendo un pequeño error, porque acá debería tener párrafos, ¿no? Debería tener párrafos. No puedo colocar el texto si no está en párrafos, porque luego más adelante cuando coloque estilos, yo voy a estilizar etiquetas globales como el párrafo, por ejemplo, y eso me va a perjudicar el no tener ahorita ordenadas las cosas. Así que, a ver, vamos a corregir esto. Pero sí, hay que tener los párrafos ahí. Ya está. En la etiqueta párrafo, por ejemplo, ya te deja el espacio, ¿no? Porque entre un párrafo y otro siempre hay un espacio para dejar. Muy bien, entonces, y por ejemplo, ¿no? Yo puedo agregar más de una regla. ¿Cómo haría eso? Supongamos que en este diseño que yo tengo, yo le digo pues, ¿sabes qué? En medium está bien ahí. Pero de repente en large, que este video o esta imagen sea más importante. Entonces a este ponle 9, pero este quede en 3. ¿Cómo haría? Ojo, cuando cambias una regla, debes cambiar la regla a todos los que están en el row, incluyendo el de 12. Entonces yo le diría a él no va a cambiar. Entonces yo le digo col LG 12, tú quédate como estás. ¿No? Mira dónde estoy poniendo, dentro de las comillas de la clase. Estoy agregando una nueva clase, dejando un espacio nomás. No agrego un nuevo class por acá. Entonces acá le digo, tú vas a ser más importante, vas a ocupar 9. Y tú, para que entres en la línea, obviamente te quedan solamente
3 columnas de espacio, ¿de acuerdo? Control S para guardar, mostramos en navegador y mira, en medium, ¿no es cierto? Porque acá estoy en small, ahí está el breakpoint, cambio a medium, y cuando paso a large, el navegador encuentra la regla, dice, ah ya, un momento, no es large, tú vas a pasar a 9 y tú pasas a 3, entonces es lo que cumple, ¿de acuerdo? Les decía, ¿no? ¿Qué pasa si pongo 4? 9 más 4 es 13, entonces ya se rompe el diseño. Pasar 6, 6 a 9, acá te sobra 3 de espacio y 4. Y ustedes como diseñadores saben de que esto es un error de composición visual, ¿no? Lo que ocurriría sería que yo te preguntaría pues que me sustentes ese tipo de detalles que no deberían pasar, ¿no? Pero son cosas sencillas que podemos arreglar verificando acá que esté correcta la línea, ¿no? Que son 12 columnas. Igual para los demás podemos agregar alguna regla en particular o no, no hay ningún problema. Más adelante vamos a ver algunos casos un poquito más complejos, como por ejemplo tener los contenedores anidados, que es ya la parte de repente más tediosa de trabajar con Bootstrap, de cómo mostrar o ocultar algún bloque en Bootstrap 4, que ha cambiado un poco de Bootstrap 3, cómo tener elementos que se activen ante ciertos eventos que hagamos nosotros, siempre pensando en la parte responsive que tiene el framework, ¿de acuerdo? Entonces hasta acá vamos a dejar este video. Recuerden colocar ya en sus contenidos toda la parte final en cuanto solamente a contenido. No piensen todavía para el proyecto en diseño, porque eso lo vamos a ver recién el siguiente mes. Para la parte tipográfica, para la parte de color, para la parte de los iconos, todo lo que se viene, ya hablar netamente de cómo estilizar nuestro trabajo. Primero debe quedar muy claro cómo trabajar con la estructura, e incluso vamos a ver más adelante formas de agilizar todo esto acá, ¿no? Ya ni siquiera tipear, sino solamente, como ya sabemos, entendemos cuál es el concepto, la forma de realizarlo, hacerlo de una manera mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Eso es todo entonces, muchas gracias.